absolutamente, totalmente incapaz de manejar las pérdidas, que las pérdidas me asumían el control sobre mí y que cada pérdida era peor que la anterior y comencé a acumular y acumular, digamos, un poco todas estas pérdidas y definitivamente pues fue muy duro y así fue muy duro tener que aprender a manejarlas, ¿no? Me senté con una persona especialista en duelo y una persona que tenía una historia de muy fuerte personal y por eso decidí hacerlo con ella. Y me sentí a hacer el duelo y yo le decía a ella se llama María Clemencia, le dije, mira María Clemencia, yo realmente siento que yo tengo muchas falencias, muchas carencias y mucha falta de habilidad para manejarme a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel de pareja, me cuesta mucho trabajo y tengo falencias muy grandes. Y entonces le dije, no, pues yo siento que digamos, por ejemplo, yo siento mucha dificultad para relacionarme afectivamente con las personas. Por ejemplo, yo no soporto un abrazo. A mí no me gusta que me toquen. Físicamente me cuesta mucho nada más el contacto físico. Todo. Y es porque no estoy acostumbrado a eso. Realmente, pues obviamente, digamos, la ausencia paterna, la ausencia materna en unas edades tempranas, pues hace que definitivamente ese contacto se pierda, no lo haya. Entonces, digamos, ella me decía, mire, deje de buscar cosas que no existen. En su caso no lo hubo, no busque contactos, porque no los hubo. Y creo que eso me abrió una brecha, una luz, y comencé como que por esa brecha comencé a entender y comencé a experimentar la sensación y comenzó a llegar toda esa sensación de decir, miércoles, sí, claro, yo por qué no me había dado cuenta de esto, yo por qué no me había sentado a hacer esto, yo por qué no me había tenido la oportunidad o no me había dado la oportunidad de sentarme conmigo mismo a observar, a hacer estas observaciones, ¿no? Y comenzó a llegar mucha luz a mi vida, y realmente comenzó a llegar mucha luz a mi vida cuando me comencé a sentar a hacer estos procesos de duelo. Pero comencé a entenderlos porque el duelo o las pérdidas pues son situaciones que, como les quiero contar a continuación, no son muy mal interpretadas, son muy mal leídas, y quizás por eso la importancia digamos, ampliar los espectros de lo que significa una pérdida en la vida y de los manejos que se le pueden dar a esas situaciones. Es que, por ejemplo, un poco para introducir un poco, que es lo que estoy haciendo es un poco de introducción. Por ejemplo, supongamos, y eso lo comprendí también hablando con muchas personas, hay unas pérdidas totales. Una pérdida total es la mía, es una orfandad total. Padre y madre, cero, no existieron. Pero hay unas pérdidas parciales que son violentamente agresivas. Por ejemplo, una separación de papá y mamá es que a veces genera incluso más problemas que los míos, porque yo no tenía para quién buscar. Bueno, acá vienen tres aspectos que son importantes como de comenzar a entender. Primero que en esa pérdida total yo no tenía quien buscar, ni tenía quien acudir simplemente, pero había personas que teniendo papá y mamá acudían a ellos y tampoco les tenían ninguna respuesta. Un día hablando con una persona que me dijo, mire, yo me siento 1000 veces más huérfano que usted y seguramente fui más huérfano que usted, porque cuando yo buscaba a mi papá nunca estaba, el tipo siempre estaba borracho, nunca estaba para mí. Y iba a buscar a mamá y mi mamá se la pasaba en la iglesia rezando. Y tampoco estaba nunca para mí. Entonces, digamos que así hay unas figuras, unas presencias ausentes. La sensación de pérdida, la sensación de orfandad puede ser mucho más profunda, muchísimo más profunda. Entonces, ahí fue cuando comencé a desarrollar un poco todos estos temas y comencé a comprenderlos mejor y comencé a querer estudiarlos y profundizar un poco, porque como les digo, yo vengo de hablar un poco de la codependencia, vengo a hablar de la adicción, que yo no puedo, por ningún motivo, no podía por ningún motivo hablar como estos temas aislados, porque obviamente las consecuencias de todo esto se me han dejado ver a mí en toda la vida, y las consecuencias de todo esto se dejan ver en la vida lado de estos temas. O sea, digamos que la orfandad complejas como para saber básicamente que cuando se presenta una pérdida yo pueda tener la habilidad para manejarlo. Entonces un poco voy a comenzar a ver un poco no me deja compartir, Virgilio, hay algo que me está impidiendo compartir pantalla. Virgilio.
Virgilio. Listo, Juanca, ya está nombrado como anfitrión. Gracias. Vuelva a intentarlo, por favor. Eso, listo. Y estoy en la presentación. Entonces, un poco comencé a desarrollar esto como parte como parte de las charlas que he dado. Esta charla la he presentado en diferentes escenarios también. Y es una charla a la cual yo le tengo un particular aprecio, un particular cariño, porque realmente esto que les voy a decir ha sido casi que el producto del trabajo de buena parte de mi vida. Cuando yo estuve trabajando, cuando fui a trabajar cuando comencé a trabajar con la parroquia de Lourdes, cuando hablé con Monseñor, me dijo, bueno, usted, hablemos, ¿de qué ha hecho usted? Bueno, le expliqué un poco cuál ha sido mi proceso. Y él digamos, me dio el aval para trabajar con duelos profundos. ¿Qué son duelos profundos? Trabajé con personas que habían tenido pérdidas muy, muy serias. De hecho, trabajé con madres con hijos suicidas y con suicidas. Y fue un trabajo muy, muy, muy importante para mí y un trabajo que me enseñó muchísimo, 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 porque realmente tengo un poco el conocimiento y tengo un poco la experiencia de poder haber hablado con estas personas y fue una experiencia muy enriquecedora y fue algo que me regaló la vida y una oportunidad que yo jamás, jamás en la vida, o sea, jamás en la vida me imaginé y jamás me imaginé que me pudiera aportar tanto y enriquecer, ¿no? Entonces, digamos que un poco el valor terapéutico del duelo, ¿qué quiere decir? Un poco, ¿qué quiere decir eso? Jamás te persigas creyendo que deberías sentirte mejor cuando se ha tenido una pérdida. Tus tiempos son tuyos. Recuerda que el peor enemigo del duelo es no quererse. El duelo es tan paradójico como una cicatriz que dice, aquí dolió, aquí dolió, aquí sanó. Un poco para eso tendríamos que comenzar a ver digamos, qué son los traumas, ¿no? ¿En qué consiste un trauma? Entonces, digamos que has tenido alguna experiencia que a pesar del tiempo que haya pasado te sigue afectando. Yo pensaba que no, ¿saben? Y con el tiempo me di cuenta que había muchas experiencias y muchas situaciones que yo no había resuelto que se seguían haciendo presentes en mi vida constante y continuamente, especialmente en el tema de la orfandad. El sentirme huérfano en una situación así fuera adulto y volver a ese mundo de niño, volver a enfrentar al mundo desde esa carencia afectiva, esa carencia emocional y esa carencia de respuesta, yo no lo había leído hasta que comencé a darme cuenta de esto, de la falta de habilidad de respuesta emocional para mí a través de la vida. Se podría decir que un trauma es una huella duradera emocional que deja una situación, cualquiera que ésta sea, ¿no? Tenemos traumas, unos mayores que otros. Todo el mundo tiene traumas, de una u otra manera. Lo que pasa es que habrá personas que tienen más habilidad para manejarlas que otras. Unas personas tienen unas habilidades, unas destrezas, y otras no tienen ninguna habilidad ni ninguna destreza y muy poca habilidad para manejarlas. Por eso yo diría que por eso la gente, básicamente, los adictos, los alcohólicos, los codependientes, básicamente si se hace una introspección, muy probablemente se van a encontrar con una falta de habilidad importantísima para enfrentarla, especialmente el tema de las pérdidas, ¿no? Y es una necesidad de huir. Entonces, ¿tú ir hacia dónde? Hacia un hueco peor. Por eso creo que lo importante de esto es comenzar a tener la habilidad y un poco entender de qué se trata para poderlo resolver, ¿no? Bueno, el trauma puede ser no lograr lo que los demás esperaban de nosotros. Esto es muy común, mucho más común de lo que la gente cree. La familia de uno, los papás esperaban a algunos, resultó siendo otra cosa completamente distinta, no llenando unos vacíos y eso pues genera unas frustraciones importantes, ¿no? Bueno, también, digamos, puede ser un accidente tenerlo o haberlo presenciado. Haber sido diferente en algún aspecto a los demás niños. Por ejemplo, en mi caso, yo fui muy diferente a los demás niños toda la vida. O haber sufrido de bullying o matoneo. Esto también es traumático.
Eso también deja unos traumas importantes. Por ejemplo, una niñita y la gordita, o el niño que le falta, o sea, cualquier cosa, o es muy alto, o es muy bajito. La gente muy alta tiene también, o yo he hablado con gente muy alta y tenían el trauma de ser tan altos, de tener esto, o las personas muy bajitas. Entonces, de todas formas, fíjese que el trauma se presenta en muchísimos escenarios y pues afrontarlo, enfrentarlo, no es una tarea fácil, ¿no? Especialmente cuando se ha llegado adulto y no se ha resuelto un trauma de niño y que lo sigue acompañando extensivamente durante toda la vida, ¿no? Haber visto a nuestros papás peleando o agredirse cuando éramos pequeños, eso es muy traumático. Yo les quiero decir que yo he hablado con personas en todos los estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10. Y digamos que esos recuerdos dolorosos de ver a papá y mamá peleando son altamente traumáticos, ¿no? Y las escenas son exactamente las mismas en cualquier escenario, ¿no? Y las consecuencias son exactamente las mismas, ¿no? Digamos que, bueno, vivir un terremoto, una catástrofe natural, eso ahorita imagínense lo traumático que es para la gente que está viviendo en Providencia, la gente de Providencia, imagínense el trauma de ver su casa destruida, la isla destruida, todo, ¿no? Y acá voy a hacer también quiero hacer que Colombia es un país lleno de duelos, de duelos no resueltos, ¿no? Colombia es un país que no le ha hecho duelo a nada. Colombia no decidió, o sea, vivir y vivir. Colombia no le hizo nunca el duelo a los muertos de Pablo Escobar, o Jaime Garzón, o Leo Murtra, o a millones, a Álvaro Gómez. O sea, millones de duelos mal hechos, millones de duelos sin hacer, millones de preguntas sin resolver, ¿no? Y obviamente Colombia es un país altamente violento y altamente agresivo. Entonces todos esos duelos se comienzan a acumular, uno comienza a acumular todos esos duelos, y comienza a acumular toda esa tristeza, no solamente de los duelos propios, sino los duelos ajenos, y los duelos al exterior, y los duelos de patria, y el dolor de patria, ¿sí? Eso empieza a doler y empieza a doler muchísimo, ¿no? La muerte o el abandono de un ser querido, eso sí que es complicado también, la muerte, yo lo digo por experiencia, pero también el abandono, ¿no? Ahí es donde se gesta toda esta problemática, donde cuando uno es abandonado, pero es que uno no es abandonado físicamente, o sea, no es porque mi papá no se fue, no, mi papá puede estar ahí toda la vida, pero mi papá no sirve para nada, o mi mamá, o mis hermanos, o lo que quiera que sea, si están ahí, pero realmente son seres totalmente ausentes, ¿no? Que seguramente uno quisiera tener un contacto, pero cuando uno acude, de pronto no están, o de pronto sí están, no, eso no importa, pero de todas formas, el tema es que definitivamente todos estos vacíos pues dejan carencias muy importantes en las personas, ¿no? Los traumas puede ser un abuso sexual o psicológico. El abuso sexual deja unos traumas violentos. Y el psicológico ni hablar también, pero digamos eso queda ahí. Personas que viven todo el resto de su vida totalmente traumadas por un abuso. Especialmente, bueno, no, mentira, no especialmente, quedó clara eso, porque entonces querría decir que entonces si agreden a una niña o es abusada a una niña sexualmente, va a ser más traumático que a un niño, pero cuando abusan de un hombre, te diré que esas consecuencias se dejan ver durante toda la vida y de una manera bastante importante, ¿no? Hay personas que terminan denunciando a sus agresores, tienen ya grandes, lo del caso de los, digamos, de los sacerdotes, normalmente los niños de los cuales que abusan básicamente son acólitos, niños menores, y eso les queda de por vida y terminan denunciando a los 30, 40, 50 años y miles de años después de haber sido abusados, ¿no? El trauma interfiere en la forma en que nos sentimos, en cómo nos vemos a nosotros, nos vemos en lo que pensamos de nosotros mismos y lo que pensamos de los demás y lo que pensamos del mundo. Uno sigue viendo las cosas a partir de cómo las ve, ¿no? Cómo las vivió. Y definitivamente también hay que ver en qué momento de la vida, porque es que uno no puede, muchísimas veces uno sigue viendo la vida uno desde el trauma, desde la infancia y sintiéndose huérfano desde la infancia, porque básicamente ahí es donde comienza a producirse un tanto todo esto, aunque hay traumas remotos y traumas recientes. A una persona igual la usan a los 4, 5, 6, 8 años, que si la usan a los 20, 30, 40, 50, 60 años, el trauma va a ser el mismo.
pero hay personas que lo vienen guardando y guardando y lo encapsulan, se queda guardado, se queda incorporado como parte de la vida y permanentemente, pues ya voy a guardar un poco más de eso, permanente se va haciendo manifiesto el dolor, ¿no? Sus, sus experiencias quedan, cuando las experiencias quedan más registradas o más almacenadas en la mente, definitivamente nos impiden avanzar. Por eso a veces cuando uno tiene un proyecto de vida, cuando uno tiene unos proyectos, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que pasa, porque muchas veces usted tiene un proyecto, la gente tiene proyectos, yo tengo proyectos, todos tenemos proyectos en el mundo, todos queremos hacer cosas, pero el principal impedidor muchas veces es la propia mente, es la propia, digamos, el saboteador se produce en uno mismo comienza a impedir porque tiene cosas mal resueltas, se siente culpable, porque no se siente a gusto, porque no se siente merecedor y ha perdido el derecho de merecer, o ha perdido la sensación de merecer, la actitud de merecer, ¿no? Cuando uno pierde la actitud de merecer, está en problemas serios, porque la vida le puede otorgar todo lo que usted quiera, pero se siente que no lo merece, entonces el impedidor número uno no es en la vida, el impedidor número uno soy yo. Entonces, ¿cuáles son los procesos de duelo? La negación es la primera. La negación se presenta en casi todo, en todas las pérdidas, ¿no? La negación es no, yo no, o sea, es básicamente la negación es la negación. Si no quiero, no me interesa, no quiero afrontar, no quiero, déjenme aquí, déjenme en este espacio. Y la vida después hace cada vez peor y cada vez más tormentosa y cada vez más complicado y definitivamente no se sale de ese escenario. Entonces, cuando no se sale de ese escenario, es muy difícil sacar a una persona de ahí porque se entra en ese espacio y cuando se entra en ese espacio, casi que es como una cuna donde se entra y en esa cuna uno se acomoda y entra en una zona de confort donde no quiere salir, porque cuando caer es fácil, o sea, caer es fácil, de hecho, caer es usted se da de forma pendular, se puede caer de forma pendular, pero para subir sí tiene que hacer un esfuerzo grande, para salir de un estado tiene que hacer un esfuerzo grande. Entonces, cuando se va avanzando, pues es más fácil volver a esta cuna y volver a esa zona de confort. Cuando definitivamente se da uno cuenta que para salir de un estado, cualquiera que sea, tiene que hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo, en el caso de un adicto, un alcohólico, lo primero que hay que hacer es dejar de consumir. Pero eso sí, no, cualquier cosa menos dejar de consumir. Pero bueno, si no deja de consumir, si no hace ese esfuerzo, va a ser muy difícil recuperarse, si no imposible. Básicamente, un adicto consumiendo, yo creería que no se va a recuperar jamás, por ejemplo, pero me refiero a cualquier clase de adicto. Yo estoy refiriendo también un codependiente como adicto, ¿no? Como vimos en las pasadas, que un codependiente puede ser altamente y permanecer en una zona de confort, digamos, registrando, en una zona de confort donde definitivamente la situación es caótica, es agobiante, pero no salgo de ahí porque finalmente también me da miedo enfrentarme a la realidad y es una evasión la relación para enfrentar una realidad distinta y tener, digamos, la habilidad de afrontar y crear una nueva realidad, ¿no? Viene después un poco, viene la adaptación, un poco adaptarse a una nueva circunstancia, adaptarse a una nueva circunstancia de vida después de la pérdida, ¿no? Quiere decir que yo, si supongamos me separé, obviamente voy a tener que aprender a vivir de una manera distinta, a menos que tenga mucho dinero, lo que quiera que sea, bueno, puede ser el caso, pero muchas veces no es así. Muchas veces yo tengo un apartamento, casa, carro, beca, mujer, hijos, y eso suele pasar, y de pronto eso se acaba. Entonces, que me toca reducirme, me toca encontrar una nueva forma de vida, voy a enfrentarme a nuevas circunstancias, y eso es muy miedoso, pero pues, definitivamente eso es parte de lo que hay que hacer, digamos, en el caso de una separación o aprender a vivir sin la persona que se perdió. Aprender a vivir sin una persona es muy difícil. O sea, y más cuando hay una buena relación, supongamos que se pierde la pareja, pues es un dolor inmenso y hay que aprender, pero aprender a vivir digamos, adaptarse y después readaptarse a una nueva forma de vida, pues definitivamente no es fácil. Y después viene la otra parte de trascender. ¿Cuándo se trasciende? Cuando, un poco con la frase que yo dije al principio, ¿no? ¿Cuándo se trasciende? Se trasciende cuando la herida del duelo es como una cicatriz y tan paradójica como ella. Aquí dolió, aquí sanó. Un día yo me desperté sintiendo que ese dolor tan inmenso, esa tragedia tan espantosa, esa pérdida tan horrible, eso que nunca iba a poder superar, de pronto me desperté y me di cuenta que no estaba pasando, que ya no estaba doliendo. ¿Cómo? No sé. ¿En qué momento? Tampoco sé. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. ¿Qué tiempo lo sana todo? Yo no sé si lo sanará todo, ni tampoco estoy muy seguro que sea el tiempo,
Yo diría que es el tiempo y el trabajo. Con el tiempo, el trabajo con el tiempo, lo que hace que la sanación llegue. En ese momento, en el momento en que lo puedo trascender. Y cuando trasciendo, yo también creería, a veces cuando, una vez hablando con esta persona que les mencioné al principio, con María Clemencia, le decía a María Clemencia, bueno, ¿y cómo es este tema de trascender? O sea, me decía, mire, es que uno no puede ver las cosas desde la parcialidad o desde el texto, hay que aprender a ver las cosas en contexto, en general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo mi orfandad, les decía, pues he visto una tragedia, pero si veo mi orfandad hasta el día de hoy, la orfandad fue una escuela que finalmente a mí me enseñó y me ayudó y la agradezco porque fue una escuela muy dura, pero me enseñó muchísimo. Sin esa escuela yo no hubiera podido desarrollar otras muchas habilidades que me tocó desarrollar por las carencias que me dio esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Habemos digamos, de los procesos críticos de los procesos críticos del duelo. La predeterminación, lo que les decía, la negación, no, yo no necesito ayuda, a mí no me interesa, mire, que necesitas ayuda usted, a mí no se meta conmigo, a mí yo no necesito que nadie me diga cómo es que tengo que comportarme, hacer o qué es lo que tengo que hacer. Esa es un poco digamos, la predeterminación, ¿no? Después viene la contemplación, que dice, bueno, quizá yo sí necesito ayuda, quizá yo sí debería hablar con alguien, quizá yo sí debería, ¿sí? O quizás usted cuando me dice sí tenga razón, ¿no? Quizás cuando me dice que yo tengo un problema muy serio que yo no estoy viendo, quizás tenga razón y lo comienzo a por lo menos contemplar, ¿no? Pues viene la determinación. Una vez que ya pasó, determino, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, voy a ir a Narcóticos Anónimos, voy a ir a Codependientes Anónimos, voy a hacer terapia, voy a buscar un terapeuta, voy a ir a un psicólogo. Entonces ya hay una etapa, digamos, de determinación y después viene la acción, que es ya buscarlo y hacer, ya decir, bueno, ya fui al grupo, ya hice lo que tengo que ir, ya estoy en terapia, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y la más difícil, que es el mantenimiento. Esa es la más difícil porque el mantenimiento es muy engañoso, es terriblemente engañoso. De ahí que vienen las recaídas y las recaídas son peores que el mismo inicio. Cuando se recae en un comportamiento, un alcohólico que recae en el comportamiento, es mucho más difícil que cuando se inicia, porque viene la frustración, viene después el pensar, por ejemplo, yo estaba haciendo esto, me estaba sirviendo y ahora no me sirve, a mí ya no me sirve nada. Entonces el mantenimiento es ¿dónde? Pero ¿dónde está el mantenimiento? Es justamente en este proceso donde yo encuentro el mantenimiento, en sanar interiormente, en tener una vida sana interior, en estar en paz conmigo mismo, en estar en paz con mis sentimientos, en haber explorado mis sentimientos y haber navegado en ellos y dejar que se produzca la alquimia del producto y de haber estallado en el sentimiento. Y cuando estalla el sentimiento, yo ya no tengo miedo a retornar a él. Le pierdo el miedo a llegar a ese escenario, le pierdo el miedo a esos fantasmas interiores o esos fantasmas que atormentan mi mente, y cuando los veo de frente veo que no son tan graves ni tan terribles y que definitivamente yo puedo estar con ellos y puedo aprender a vivir en paz con ellos y dejar de huir, dejar de correr. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una pérdida? Los recuerdos dolorosos. Los recuerdos dolorosos. Esto es básicamente uno de los más complicados y de las cosas que más hay que sanar, porque el recuerdo doloroso no cree que no está, que no existe. Y el recuerdo doloroso queda ahí grabado y queda encapsulado y de un momento a otro, boom, estalla, revienta, me pone y me hace una regresión espontánea al lugar del dolor. Y cuando yo regreso espontáneamente al lugar del dolor, vuelvo y resiento el dolor y estoy en una situación presente viviendo una situación de niño. Estoy en una situación de adulto viviéndola desde un niño asustado, ¿sí? Desde un niño pequeño, desde un niño sin capacidad y sin habilidad para manejar situaciones de adulto, porque me veo interiormente básicamente reducido, huérfano, con miedo, con temores, ¿sí? ¿A qué me evoca eso? Las tendencias, la tendencia a deprimirme, la tendencia al consumir alcohol, la tendencia a irme con las relaciones, la tendencia, esas son las tendencias, ¿no? La tendencia a no enfrentar, ¿no? Y acá
tendríamos que hablar definitivamente de los estímulos de alto riesgo. Cuando yo tengo una situación no resuelta, siempre voy a estar evocado al estímulo de alto riesgo. Quiere decir que yo voy por la calle, no está pasando nada, de pronto paso por un restaurante, por ese restaurante yo estuve con mi pareja, antes de separarme en ese restaurante peleé con esa persona, en ese que voy, y cuando paso por el restaurante, inmediatamente me llega el recuerdo doloroso. Yo no me doy cuenta, yo no lo hago consciente, pero mi interioridad sí lo concientiza, porque es que la mente es mucho más poderosa de lo que todo el mundo cree. La mente no es cualquier cosa. Mire, párese usted en un semáforo y voltea a mirar cuando viene un carro. La mente le está midiendo velocidad, masa, resistencia, potencia, peligro, le está midiendo todo. En un segundo mide todo. La mente está midiendo continuamente todo. Para eso es la mente, para que la mente es una posición, la mente, el cerebro, es un diseño para ponerlo a usted en alerta frente al riesgo. Entonces, imagínese la capacidad que tiene la mente, imagínese la capacidad para ponerlo alerta, imagínese la capacidad que, si usted no tiene una mente adiestrada, imagínese la capacidad para ponerlo en los peores escenarios. Y acá es donde se pasa a una mente, a una imaginación, perdón, acá un momentico. Entonces, aquí ya pasa a vivir en la imaginación, y el peor escenario es la imaginación. Cuando uno se imagina lo peor, la catástrofe, vivir en las suposiciones y en esa mente catastrófica, cuando uno siempre está suponiendo lo peor, suena la llamada y no estoy miércoles, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿O qué le pasó a mi hija? ¿O qué mira llamado? ¿Qué mira pasar? ¿Sí? En esa mente terrible, catastrófica, miedosa, apocalíptica, ¿sí? Y el apocalipsis o los apocalipsis solo suceden en la mente, en realidad. En realidad creo que la mente es la que es más apocalíptica que el mismo apocalíptico. Cuando usted tiene viendo una situación apocalíptica, realmente usted tiene que enfrentarla. Pero cuando usted está enfrentándose al apocalipsis de la mente y digamos, a las situaciones de estas catástrofes mentales, es muy difícil porque no hay nada real. No hay nada real, no está pasando nada, absolutamente nada, excepto todo está sucediendo en la mente, ¿sí? Y la mente, pues básicamente es un desgaste tenaz cuando se está viviendo en estos escenarios, ¿no? Y lo mismo acostumbrarse a vivir mal, acostumbrarse a estar en estos estados, acostumbrarse a estar triste, acostumbrarse a estar deprimido. Eso pues termina siendo catastrófico, acostumbrarse y no hacer la tarea para salir de todos estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá vienen las características del duelo. El duelo básicamente es la rigidez, ¿no? La rigidez total. Cuando los biorritmos del corazón, cuando hay unos marcapasos, cuando la gente está en una maquinita, le están midiendo el corazón en una clínica, hay algo que va tic, 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 mostrando las oscilaciones. Mientras que hay oscilaciones, quiere decir que hay vida. En el momento en que se produce la rigidez, en ese momento se presenta la muerte. La rigidez es la muerte. Cuando un árbol tiene las ramas verdes, cuando la rama es verde, usted intenta romper una rama verde y usted no la rompe. Por eso cuando un niño se fractura, dice, es fractura en leño verde. Y es que fracturar un niño verde es muy difícil. Pero en la medida en que el palo se va, o sea, la rama se va endureciendo, se va volviendo cada vez más rígida. Y cuando ya es muy rígida, la rigidez total es cuando usted coge una rama y la parte, así, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Así es lo mismo la interioridad. La interioridad tiene que tener movimiento, tiene que tener versatilidad, tiene que tener biorritmos, vibrar. ¿Y qué pasa cuando se presenta un duelo? Se viene el enfriamiento, el enfriamiento, el enfriamiento de los sentimientos, de las emociones, de la sexualidad, de las relaciones con los seres queridos, el enfriamiento de los sueños, del sentido de vida, de la espiritualidad. Se enfría, la mente enfría, la muerte es fría, es rígida. Eso es lo que enfrenta la muerte. Y básicamente cuando se enfrenta a la muerte, pero yo no estoy hablando de la rigidez, de la pérdida, digamos, les voy a hablar de la pérdida, pero estas mismas muertes se presentan en muchos aspectos de la vida. La muerte no solamente la muerte física, ojalá fuera eso, ojalá fuera eso. Les voy a hablar de lo que se muere. Poco los procesos de muerte son, digamos, los más complicados de manejar, los más difíciles son un accidente, por ejemplo. Un accidente es muy difícil porque es algo súbito, algo con lo que la gente no está preparada, es algo que se presenta de un momento a otro y uno no está preparado para que suceda, ¿sí? Una enfermedad terminal y el efecto espejo. Acá hay algo que es muy complejo
Y voy a hablar, por ejemplo, de la gente que sufre Alzheimer. Y cuando uno es un pariente de una persona que sufre esta enfermedad, se produce un duelo de espejo. Quiere decir que esa persona se está muriendo y muy probable yo también tenga esa, vaya a tener esa enfermedad. Y comienza a haber un pánico importantísimo al desarrollo, por ejemplo, de un cáncer, porque yo también podría tener el mismo cáncer que tuvo papá o tuvo mamá. Entonces se produce un temor intrínseco en lo que pueda pasar y unas paranoias que finalmente no son reales tampoco, porque si papá murió de cáncer y mamá no, o mamá murió de cáncer y papá no, yo no tengo por qué morirme lo mismo, hay un 50-50 y además lo más probable es que ni siquiera me haya una enfermedad cualquiera que esta sea, porque tampoco genéticamente quiere decir que si una familiar se murió de cáncer y yo me voy a morir de cáncer, tiene nada que ver, pero la mente sí la comienza a asociar y comienza a tener esos miedos y ese temor a enfrentar la muerte y a ese tipo de duelos. El asesinato bilateral, cuando hay una persona que le asesinan a un familiar, porque obviamente eso sale mucho resentimiento y todo, pero también hay otro asesinato que es cuando yo mato a una persona por un accidente, porque la maté con el carro, o porque la persona en un momento determinado se presentó cualquier situación y terminé matando algo. Eso pasa o definitivamente porque finalmente me intentaron matar y termino disparando y matando a un atracador. Pero hacerle el duelo a eso no es una tarea nada fácil. En eso yo tengo una experiencia que me pareció muy, muy linda y creo que es de las experiencias más valiosas que tuve y de las más, por lo menos de las que más he agradecido. En todo esto yo he tenido experiencias maravillosas, tengo experiencias que finalmente me han enriquecido como ser humano de una manera impresionante, pero en este caso particularmente fue el asesino, un muchacho que en una pelea de las barras bravas, él era hincha de la América, mató a un muchacho, a un hincha de Millonarios. El muchacho pues era menor de edad y estuvo 11 años preso, algo así, 8, 9 años, no estuvo mucho tiempo preso, pero en la cárcel conoció a el bazuco. Y el bazuco la llevó a tener un cáncer de pulmón y cuando salió, cuando yo lo conocí, estaba ya entrando en una etapa terminal con el cáncer de pulmón. Y él me dijo, ¿sabe qué? Ayúdeme a hacer el duelo a la persona que maté para poderme morir en paz. Y fue una experiencia maravillosa, tanto para él como para mí. Y creo que por lo menos el muchacho se pudo morir en paz después de haber hecho ese duelo. Por lo menos se fue mucho más tranquilo, por lo menos se fue en paz consigo mismo y con su conciencia, ¿no? Entonces digamos que esas experiencias son muy valiosas, ¿no? Son muy valiosas para mí, han sido muy valiosas porque me han enseñado muchísimo, ¿no? La muerte súbita, un infarto, una persona que se infarta, cuando pues, está bien y pum, se infartó, y eso pues pega muy duro. Todas esas muertes son bastante críticas. La muerte de un hijo, ni más, ni a qué hablar, o sea, es una muerte que son muy difíciles, son complicadas, ¿para qué? Y yo lo he tenido que vivir, yo he tenido que vivir casi que todas estas experiencias. Y sé lo difícil que es la muerte de un hijo, yo sé lo que significa eso, yo sé lo que hay que atravesar cuando se enfrenta a una situación de esas. Y no es nada fácil, claro que sí, pero definitivamente después le enseña a uno mucho. Después uno entiende por qué y para qué. Y es básicamente para que cualquier situación que se presente en mi vida, yo la puedo tomar como una crisis o como una cosa terrible, como una oportunidad para crecer, para entender, porque es que esto me da la habilidad de entender, me da la capacidad de comprenderla, de conectarme con el dolor ajeno, de conectarme con el dolor de otro, es de entenderlo no desde el entendimiento, sino desde la interioridad, de escuchar el dolor, entenderlo, escuchar. Cuando yo escuchar, yo no, o cuando yo estoy hablando, yo oigo con los oídos, pero escucho con todo el cuerpo, todo mi cuerpo. Yo he sentido cuando estoy hablando con una persona, digamos, en estos escenarios, he sentido básicamente la parálisis, me he sentido paralizado, me quedo petrificado con las historias que me han contado muchas veces, me quedo básicamente congelado de ver cómo los seres humanos tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad, unas habilidades que salen y afloran cuando uno ni siquiera se imagina que están ahí. O sea, el ser humano es básicamente impresionante. La capacidad de comprender, la capacidad, la habilidad de salir, la habilidad si se aplica la habilidad para resolver cosas que parecerían irresolubles, pues que no tuviesen solución, ¿no? Entonces hablemos un poco ahora acá es donde les digo, acá es donde quiero hablarles un poco voy a hablarles un poco de los duelos a las relaciones, ¿no?
La pérdida de una parcial o la separación, pues una pérdida parcial. Papá murió, no murió, pero papá está separado, papá me dejó, papá me abandonó, papá me dejó con esa sensación de abandono, papá me dejó con esa sensación de miércoles, yo necesito a alguien a mi lado, no está, yo necesito a alguien que esté conmigo y no lo encuentro, yo necesito a alguien que me acompañe y no tengo quien me acompañe, yo necesito a alguien a mi lado y no lo tengo, no aparece, no existe. Digamos, la pérdida de la atención, ¿no? Eso suele pasar cuando las personas pierden la atención y no hay nada más tenaz que la pérdida de la atención también, ¿no? Cuando se pierde la atención, cuando alguien pierde la atención, es capaz de llamar la atención hasta donde una persona es capaz de llamar la atención hasta la muerte. Por la falta de sentirse atendido, por la falta de sentir es la atención, es capaz de cualquier cosa. Les quiero decir que acabo de hacer un alto también en algo que también hice una observación que me pareció muy, muy interesante. Y es que finalmente una niña agredida, una niña que es abusada, entra en unos conflictos, se entra en un conflicto muy serio, porque básicamente el agresor le presta la atención que no le está prestando el cuidador. Entonces la rabia no es con el cuidador, pues con el agresor. La rabia es con el cuidador por haberle permitido al agresor haber llegado a ella y haberle producido esa sensación. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que el conflicto terrible es que me está agrediendo, pero me está prestando atención. Y una atención que no me están prestando mis papás, y una atención que no me están cuidando mis cuidadores, y una atención que no me está prestando nadie. Y por eso, entonces, digamos, podría tipificarse un poco lo que se podría denominar como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Hasta dónde los vacíos llegan, hasta dónde la profundidad de los vacíos de las personas, que incluso que entablan una relación con su agresor porque es la única persona que le está prestando, le ha prestado algún tipo de atención, ¿no? Las relaciones extraconyugales, o sea, muchas veces, ¿cuántas personas hay que tienen que dejar o se meten en una relación extraconyugal y tienen que terminar la relación? Y terminar una relación extraconyugal es muy difícil también. Todas estas son cosas que hay que trabajarle muy duro para poder salir de todos estos escenarios. La pérdida de un amigo, la pérdida del colectivo, los colegios, la universidad. Yo estaba muy contento en mi colegio, en mi universidad, y me cambiaron y eso me cambió la vida por completo, ¿sí? Estaba muy cómodo en el colegio, en la ciudad. De pronto mi papá era viajero y cambió de... Niebla, Y, niebla, niebla. las posesiones también son terribles, porque es que uno a veces no hace los duelos de las cosas. Uno cree que las cosas no duelen, o que uno, o sea, le dice tan ridículo, usted, las cosas materiales no importan. No, sí, las cosas materiales sí importan. Y las posesiones sí importan. Una casa importa, la casa de mi infancia, en el lugar donde yo crecí, los árboles de esa casa, el barrio donde viví, la gente con la que crecí. Obviamente que hacerle el duelo eso no es fácil. Al carro que en un momento te, ay, pero tan bobo ese, no, pues ese carro significa algo para mí, y haberme desprendido eso me duele, hacer el desprendimiento, a una finca, la finca donde crecí, la finca donde montaba a caballo con mis amigos, eso, desprenderse de eso no es fácil y duele. Y el trabajo, o sea, un trabajo, cuando uno pierde un trabajo, la gente termina haciendo catástrofes cuando pierde un trabajo. Cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene un buen estatus, cuando tiene buenos ingresos y se pierde el trabajo, es un caos, literalmente. El cambio de hábitos, el cambio de casa, los pensionados, un cambio del pensionado, yo no sé si sea bueno, hay gente que le da duro, hay gente que no le da duro, pero es un cambio en el cual hay que adaptarse. Yo estoy acostumbrado a levantarme, irme a trabajar y por la mañana, de pronto eso cambia, de pronto todo eso sucede, esos cambios sucedan y yo no estoy preparado, o si estoy preparado, chévere, pero a veces no se está preparado a no hacer nada, o en un momento determinado no tener actividad o no saber qué hacer, ¿no? Los cambios de ciudad, estatus, por ejemplo, eso es un cambio tremendo. O sea, cuando uno está en un estrato y le toca bajarse, eso es durísimo, durísimo. La gente tiene cualquier cosa, enredarse y endeudarse hasta el cuello con tal de no bajarse de estatus, con tal de no, en un momento determinado, no a tener que hacer un cambio en el estatus y la forma de vida. El trabajo, el colegio, bueno, acá ya viene un poco lo mismo. Bueno, la pérdida de habilidades.
La movilidad, cuando yo jugaba fútbol, yo corría, yo iba. En este momento yo no puedo correr, yo no puedo caminar, yo tengo que, dependo, por ejemplo, de una bala de oxígeno. Haber hecho el duelo, eso es muy difícil, claro que sí. Y haber hecho el duelo es una situación que he tenido que enfrentarme, ponerle la cara y aprender a vivir en nuevas circunstancias sin la movilidad que tenía antes. Para un cantante, la pérdida de la voz. Yo he sido amigo de cantantes, de artistas, y perder la voz, perder el contacto con su voz es una tragedia, fue una tragedia, ¿sí? La imagen, la apariencia, eso en personas que no, pero digamos que modelos, las actrices, que pierden y van perdiendo imagen, y cada día que pasa es una tragedia, porque cada día pues se ven menos atractivas, con menos oportunidades, ¿sí? Y se van volviendo pues, personas diferentes, simplemente, ni mayor ni mejor, simplemente. Ahí está la gracia y ahí está la magia, en aprender a vivir con lo que uno tiene y agradecer lo que uno tiene, así se haya ido. Si se fue, qué bueno, pero mire todo, también todo lo que me ha dejado toda esta experiencia, todo este bagaje, ¿sí? Una amputación, perder una pierna, perder un brazo. De hecho, perder una amputación y las personas que han sufrido de este tipo de tragedias, porque es una tragedia, perder un miembro es una tragedia realmente, hablan del miembro fantasma, sigue doliendo, tiene que tomar, conozco personas que han tenido tienen que seguir tomando medicamentos para el dolor de la pierna fantasma o el brazo fantasma. Eso sigue doliendo, eso sigue ahí, sigue vigente, ¿sí? La pérdida de la visión, uno va perdiendo habilidades y eso no es fácil de asimilar, pero pues hay que asimilarlo. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué dejas? Una infancia herida, por ejemplo. Una infancia herida es terrible. Una infancia herida es muy complicada. Una infancia herida lo sigue acompañando uno durante toda la vida. Lo sigue acompañando. Es como una nube negra de una u otra forma que sigue un poco llevándole el paso y en un momento una vez pinté un cuadro que se llamaba amenaza, era como una nube negra que siempre se llamaba amenaza de lluvia en tiempo de verano, ¿sí? Como que no está siempre, pero como siempre está la nube negra por allá, una nube negra que todavía lo está fechando, que todavía está detrás, que en cualquier momento llega, está ahí. Así se esté, digamos, un poco en un momento. Ahora, digamos que acá también existen unos temores intrínsecos, ¿no? Por ejemplo, las personas que hemos tenido, se ha tenido, las personas que han tenido algún tipo de escasez en un momento de la vida, eso también deja unas huellas y unas improntas, ¿no? El temor, una persona digamos, comienza a acumular, se vuelve un acumulador compulsivo, en el fondo es mucho miedo a eso, ¿no? Voy a hablar un poco acá de la anorexia, de la bulimia. Cuando una persona comienza a comer demasiado y tiene problemas con la comida, quizás es una necesidad importante de acumular, de no tener hambre, de no pasar escasez. Por eso la necesidad de comer y comer y comer y la ansiedad de comer, por el temor a un momento determinado a perder, digamos, o a tener, o pasar, digamos, hambre o pasar escasez, ¿no? El abuso es, digamos, el abuso deja una de las improntas de lo que les decía, ¿no? El abuso, por lo general, cuando una persona abusada se vuelve un abusivo. No quiero decir un abusivo, no quiero que me entiendan mal con la palabra abusivo. Lo que quiero es cuando una persona es abusada, se convierte en un abusivo. ¿Y qué es un abusivo? Una persona que abusa del alcohol, que abusa de las drogas, que abusa de las personas, o sea, que comienza a pasarse y digamos, a vivir en los extremos, a pasar las líneas, a cruzar las fronteras. Eso es abusar de la suerte, ¿sí? Abusar de la buena voluntad, abusar de la fe. Uno no puede vivir en la mala fe. Es que a veces yo me pongo a pensar, vivir en la mala fe es muy difícil. Porque entonces, ¿qué decir? Es como yo me paso un semáforo en rojo, me paso el semáforo en rojo y afortunadamente y gracias a Dios no me pasó nada. No le pasó en esta vez, pero pásese la siguiente y muy probable sí le va a pasar. Es que uno no puede, o sea, digamos, la fe debe ser acompañada de la acción. Y yo actúo bien, las cosas me van a salir bien. Entonces yo a veces me dice, por ejemplo, un alcohólico que está en recuperación, me dice, uy, todo me está saliendo divinamente, me está saliendo súper bien, mi mundo está cambiando, mi vida está cambiando. Y pues claro que está cambiando, pues, que ha cambiado no es el mundo, sino el que está cambiando es usted, mi hermano. Mi papá, ¿cómo ha cambiado? No, su papá no está cambiando. Mi mamá, ¿cómo ha cambiado? No, su mamá no es la que está cambiando. Mis hermanos, ¿cómo han cambiado? No, sus hermanos. Mi pareja, ¿cómo ha cambiado? No, es que no, el que ha cambiado es usted. El que cambia es usted. Y cuando usted cambia, el resto del mundo cambia. Cuando usted cambia, las cosas se dan de una manera distinta. El suicidio,
Es un duelo muy difícil también de hacer, complicadísimo, pero hay que ponerle la cara. Hay que ponerle la cara y hay que entenderlo y hay que aprender a respetar la decisión de las personas. Y eso es muy difícil, decir, bueno, sí, es una decisión que la persona tomó, pero no fue una decisión que yo tomé, fue una decisión que tomó la persona. Es una decisión tan respetable como cualquier otra. Yo no la comparto, pero es respetable. ¿Sí? Y atravesar un suicidio, le dicen a las personas que han atravesado el suicidio, las personas, los sobrevivientes. Y eso deja mucha experiencia, que yo no le deseo eso a nadie absolutamente tener un suicidio cercano, no se lo deseo al peor de mis enemigos, pero cuando toca vivir las circunstancias, y si llegan así, definitivamente me quedan dos opciones, o me acabo con la circunstancia, o termino la circunstancia y tomándolo como una oportunidad de resiliencia importante para mi vida y una capacidad de aprendizaje. O aprendo con esto y lo vuelvo y lo convierto y hago la alquimia, o me quedo en el dolor. Yo decido. Un aborto. Esto es algo que también me llamó mucho la atención y me ha llamado muchísimo la atención. Los abortos es un duelo importante de hacer y también es importante cerrarlos. Acá quiero decir algo, que es que estos son cadenas, eslabones en una cadena, donde la vida se va encadenando, 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 y si un eslabón queda suelto, pues básicamente es un peligro porque en cualquier momento se suelta el eslabón. Y es como lo que les decía en algún momento de todas estas charlas, es como cuando yo saco a pasear mi perro, un Rottweiler, mejor dicho, de alto riesgo, y mi perro depende de mi cadena, de la cadena con que yo lo lleve y de la solidez de los eslabones con que yo lo lleve a su sujeto. Si uno de los eslabones se suelta el perro y pierde el control sobre el animal, sobre la bestia. Entonces depende que los eslabones estén totalmente cerrados y totalmente sólidos para que mantener el control del animal. Exactamente es lo mismo esto. Cuando uno no cierra y cuando eso, el eslabón queda suelto. Y cuando el eslabón queda suelto, está sujeto, por eso se llama cerrar, o sea, el eslabón. Cuando el eslabón se suelta, desencadena una reacción. Y cuando se desencadena una reacción, yo no tengo ni idea qué va a pasar. O cuando se produce una reacción en cadena. Entonces, cuando se produce esa reacción y yo no tengo la habilidad, ni tengo el conocimiento, ni he enfrentado las situaciones, ni las he resuelto, muy probablemente los resultados terminen siendo catastróficos. En este caso, les decía, yo trabajé con una persona también muy, muy interesante, un trabajo súper interesante, y ella me decía, yo toda la vida he sentido que hay algo en mí que me sabotea mi bienestar. Y se me presentan oportunidades y yo misma digo, no, 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 no. Y yo misma los impido y yo misma me siento que no siento merecedora. Y comenzamos a indagar y claro, indudablemente ella había un aborto de por medio desde muy joven y había tenido familia, había tenido hijos y tenía una vida normal, entre comillas, pero siempre había estado eso ahí. Y hasta que no se produjo el cierre, y fue impresionante la liberación de esta persona, fue impresionante lo que sucedió después en la vida de esta persona cuando cerró ese ciclo, cuando digamos terminó y cerró este episodio, cuando hizo el cierre, inmediatamente su vida se transformó. De hecho, esa persona se fue a vivir al exterior y en el exterior le ha ido muy bien y comenzó a desarrollar una vida y potencializó una vida impresionante a partir de haber hecho esa experiencia, ¿no? Las relaciones tormentosas. En una relación tormentosa entre, pero vaya y salga, ¿no? Métase usted en una relación tormentosa para que vea la desgracia que es esto también, ¿no? Para ambos, ¿no? O sea, y para ambos y para todos, porque es que una relación tormentosa implica no solamente la pareja, sino implica los hijos de las parejas, la familia de las parejas, por cada persona afectada en una relación, una persona afectada, ya sea por alcoholismo, adicción, codependencia, por lo general genera un espacio o genera una onda expansiva de 25 personas alrededor afectadas. Quiero decir, 25 personas por un alcohólico afectado, está papá, mamá, hermanos, tíos, primos, amigos. Esas ondas expansivas se dejan ver en todos estos. Entonces, cuando yo contribuyo a que el mundo sea mejor, pues básicamente desde el único escenario en que puedo contribuir es desde mi propio bienestar. Es el único escenario en el que yo puedo contribuir y hacerlo expansivo un poco, por lo menos a mi vida particular, a mí mismo. Es la persona a la que yo me debo, a mí mismo es la persona con la cual yo necesito estar en paz. Un poco de a dónde llegan las consecuencias, la falta de perdón. La falta de perdón, eso es, bueno, eso lleva a todo, al resentimiento, al odio, a la venganza, a la ira, bueno, a todo.
el reproche constantemente, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué dejé? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La falta de aceptación. Cuando usted admite, Dios mío, concédeme serenidad para aceptar. Aceptar, lo primero es aceptación. Admitimos que éramos impotentes, admitimos que necesitamos ayuda, ¿sí? En ese momento la vida se transforma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las sugerencias? Un poco, ¿no? Porque yo finalmente eso es un poco lo que he venido a entender, es la, digamos, la intoxicación física es precedida de la intoxicación emocional. Aquí quiero hablar de la gente y aquí quiero hablar de, digamos, un poco ya de lo que es. Cuando una persona está en proceso de recuperación, cuando una persona viene en proceso de recuperación, ¿qué pasa? Esa persona se ha desintoxicado físicamente, pero no se ha desintoxicado emocionalmente ni mentalmente. Quiere decir que en cualquier momento se puede volver a intoxicar emocionalmente y volverse a intoxicar física y emocional y en todos los escenarios de su vida. Porque acá viene la parte, digamos, que es pedir ayuda y dejarse ayudar. Una cosa es pedir ayuda, todo el mundo pide ayuda. Todo el mundo pide ayuda en un momento determinado. Ayúdeme, no hay nada más arrepentido que un transgresor, ¿no? No lo vuelvo a hacer, les juro que esto es la última vez que va a pasar, esto no va a volver a pasar, créame que esto no se va a volver a repetir, pero finalmente, o sea, esto tiene que ir acompañado de arrepentimiento y cambio. Si no hay cambio, no hay nada. Lógico. ¿Sí? ¿Y cuándo se cambia? Cuando se pide ayuda también y cuando se deja ayudar. Cuando dice, sí, definitivamente necesito que me ayude. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, ir a los grupos, por ejemplo, ir a hacer terapia, conseguir un terapeuta, lo que quiera que sea. O incluso en un momento determinado, si es necesario internarse, a internarse, lo que quiera que haya que hacer y estar dispuesto a lo que sea con tal de recuperarme. Porque es que cuando una persona está intoxicada, lo primero que necesita es desintoxicarse, ¿no? Y el desintoxicarse de una forma así física y una forma emocional. Por eso, digamos, las personas que están muy intoxicadas con una sustancia, lo primero es desintoxicarse. Si no hay un proceso de desintoxicación física y emocional, no hay nada. Le repito, por ejemplo, yo viendo a una persona, mire, esto es impresionante, el patrón que se sigue es el mismo. Yo, ¿en qué momento van y yo me quiero ir de acá? Es que yo me quiero salir de acá, es que yo me quiero, ¿para dónde se quiere ir? A consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio profundo, si no hay un cambio de conciencia, si no se toca a fondo, es que la palabra clave, si no se toca a fondo, no es muy difícil hacer un cambio. Muy difícil hacer un cambio. Primero, y lo más importante es un poco tocar fondo, para cambiar y para hacer esos dos movimientos que parecen sencillísimos, que es de ayudarse y dejarse ayudar, parecen sencillísimos, no es tan fácil. Tocar fondo es muy difícil, porque porque tocar fondo implica pedir ayuda. Y pedir ayuda implica dejarse ayudar. Es muy complicado ambos pasos, ¿no? Son dos pasos que finalmente no se dan fácilmente, ¿no? Socializar la enfermedad, porque es que si no, no vive una enfermedad huérfana, ¿no? Al único que le pasa esto es a mí. El único huérfano, bueno, es que también ese único huérfano también es cierto, que también tiene unas raíces, ¿no? Tiene la única persona en el colegio que no tenía papá y mamá, había 3.500 niños en el colegio, y el único que no tenía papá y mamá era yo. Entonces sí, ya no era tan huérfana la situación. Pero cuando, digamos, comencé a socializar la enfermedad y cuando comencé a comenzar a socializar todo lo que pasó en mi vida y comencé a hablar de lo que está, mi vida comenzó a cambiar sustancialmente, que es lo mágico un poco de todo de los aspectos terapéuticos, que uno comienza a hacer un tratamiento. Y un tratamiento no es para que a usted le guste, mi amigo, es que a nadie le invita a un tratamiento para que le guste, a nadie. Entonces, que usted, entonces, desafortunadamente, entonces usted está enfermo y tiene que hacer diálisis. Nadie le gusta hacer diálisis. Es que la diálisis no está diseñada para que le guste, la diálisis está diseñada para que sirva, para que funcione y para que cure, pero no para que guste. Los tratamientos no son para que gusten. Aló. Son para que sirvan, ¿no? Yo, hermano, ¿cómo le fue su cirugía? Virgilio está con el micrófono abierto. Sí. Virgilio. Bueno, hacer una terapia individual, Bueno, mi hermano, o sea, la terapia, bueno, la terapia individual es muy importante. O sea, para mí, yo hice terapia y he estado en terapia grupal, y he estado en terapia, bueno, hermano, bueno. Y he estado en terapia, y ambas terapias, estas ambas formas de terapia son muy, muy importantes, ¿no?
Digamos que todo esto me ha ayudado un poco a entender las situaciones desde fondo, desde el interior y poder hacer unos cambios importantes en mi vida para vivir mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Tomar, tomar las cosas y la enfermedad o lo que quiera que sea para buscar un camino espiritual, ¿no? Es que finalmente todo esto espiritualiza. Y ese es el tema, es espiritualizar. Pero ¿qué es espiritualidad? Así yo me pregunto, y creo que todo el mundo se pregunta en algún momento de su vida eso, pero por lo menos yo sí me lo he preguntado muchísimo, y yo creo que espiritualidad es un poco volverse uno más humano, mucho más comprensivo, mucho más amoroso, mucho más no juzgar, ¿no? No juzgar. La mente siempre está juzgando, tan alto, tan bajito, tan chiquita, tan bonita, tan fea, ¿sí? Siempre está juzgando, qué frío, qué calor, sí, siempre la mente está juzgando. Aprender a no juzgar es muy difícil, a mantener un poco, de mantenerse por fuera de estar clasificando y calificando todo, ¿no? Yo finalmente creo que espiritualidad también es un poco estar disponible para las demás personas, estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer también un poco para salirme de mi zona de confort y también en un momento determinado entregarme a las demás personas, ¿no? Y especialmente entregar lo que más valioso es la experiencia, porque eso muchas veces tiene la gente que yo conozco gente que tiene mucha experiencia y no la comparte, la guarda debajo de la cama, mucha luz y no la pone al servicio de los demás. La luz es para ponerla al servicio de los demás, sino para qué, sino para guardarla bajo la cama, para tenerla encerrada, o sea, para que nadie la vea. Realmente la luz entonces no tendría ningún sentido ni ningún significado. Y un poco, acá viene algo que parece tan sencillo, tan simple, que es llevar una vida sana. Una vida sana, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, buscar a Dios. Eso es una vida sana. Creo que esas cuatro cosas son importantes. Comer bien, dormir bien, buscar a Dios, hacer ejercicio. Eso es muy importante. Eso es una vida sana. Pero es muy complicado, porque es que esto es estos son, digamos, soluciones sencillas para mentes muy complicadas. A veces la mente es la que complica todo. La mente es la que impide, la que no deja que las cosas se, que las cosas fluyan, ¿no? En realidad, como les digo, esto es un tema que a mí personalmente me ha apasionado. Es un tema que me ha enseñado muchísimo. Es un tema que yo, con el cual yo me siento muy conectado, porque sé que es un tema muy sanador. Hacer el duelo no es fácil, hacer los duelos no es fácil, pero definitivamente sí es de lo más sanador, de lo más liberador, porque perder el miedo a estar con uno mismo, por eso es que la gente no tiene pánico a estar consigo misma. Por eso es que la gente le tiene tanto miedo a la soledad, la gente no le tiene miedo a la soledad, la gente creo que le tiene miedo a la interioridad, a estar interiorizado, o sea, a enfrentar su propia interioridad. Esos son los temores, esos son los miedos en realidad, ¿no? Entonces, hacerle la muerte, pues, hacer el duelo de la muerte familiar no es una tarea fácil. Claro que no, claro que no. Pero definitivamente, pues, hay técnicas para hacerlo y hay procesos que ayudan muchísimo para comprender que en la vida todo absolutamente tiene un sentido y tiene un propósito, ¿no? Y aprender a perdonar. Porque ahora yo creo que cuando antes de hacer un duelo, o antes de hacer uno muchas veces yo no lo entiende, pero si tiene la oportunidad, hágalo en vida, ¿no? No espere que la gente se muera, no espere que la gente no esté para decirle que la quiere, no espere que la gente no esté para decirle o para reconciliarse. El perdón es la purificación del ofendido, por ejemplo. Perdonar es importantísimo. Ponerse en paz con las personas, ponerse en paz consigo mismo. ¿No? Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Esta ya es la penúltima charla. Creo que en la última charla voy a hablar un poco de, del proyecto de vida. Un proyecto de vida no se puede llevar a cabo si no se tiene resuelto todo esto.
Desafortunadamente un proyecto debe definitivamente tener un proceso un proceso anterior de perdón, porque de lo contrario los proyectos se terminan acabando, terminan no prosperando, no porque los proyectos no estén ahí o no porque las cosas no salgan, sino porque muchas veces uno mismo lo impide, ¿no? Y lo impide por todo esto, porque hay una cantidad de obstáculos, una cantidad de miedos, una cantidad de temores que están ahí guardados que en un momento determinado no se han enfrentado. Juan Carlos, yo quiero decir algo. Sí, claro, claro. Ana Milena. Ana Milena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Juan Carlos, por tu conferencia muy clara y completa. Es como una reflexión también sobre el duelo y las pérdidas. Pues como tú muy bien lo dijiste, pienso que las pérdidas pues forman parte de la vida y están en la vida, como la noche sigue al día. Como bien lo dijiste, pues existen, o sea, estamos expuestos a muchas pérdidas, pequeñitas, grandes, pero pues toda pérdida conlleva pues ese momento que es el duelo, que es el periodo que viene después de esa pérdida. Entonces estaba yo acá reflexionando que una pérdida trae consigo muchos sentimientos y como que pienso que el sentimiento que está más, digamos, más presente es el dolor. Entonces, podemos reaccionar con miedo al dolor. ¿Y qué hacemos entonces cuando le tenemos miedo al dolor? Lo evitamos, ¿no? Por ejemplo, en las pérdidas afectivas, hay un dicho que dice un clavo saca otro clavo y la persona no tolera el dolor de haber perdido a esa persona e inicia otra relación. Pero si la persona no hace ese duelo a esa relación anterior, todo lo que vivió lo va a llevar a la otra relación y a la otra relación. Entonces, nunca va a poder ver qué pasó en esas relaciones. Y otra reacción que se puede presentar frente a las pérdidas y frente al dolor es quedarnos en el dolor. O sea, digamos que hasta cierto punto es normal ese proceso de duelo cuando podemos tener el valor de sentir ese dolor, de sentir la culpa, de sentir la ira, pues todos esos sentimientos que afloran cuando hay pérdidas y dependiendo pues como motivo de la pérdida. Pero también podemos, cuando pasa mucho tiempo y esto se prolonga en el tiempo, por ejemplo, la negación es un mecanismo de defensa que es, digamos, hasta cierto punto normal, porque es una forma como de poder, como lidiar con ese impacto tan fuerte en un comienzo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en duelos por muerte, la persona dice, no, es que yo escuché que me hablaba, que se presentó, yo la vi, o sea, eso es normal porque la persona pues hasta ahora está como tratando de procesar, pero cuando la negación se prolonga en el tiempo, pues claro que se vuelve patológica, o sea, ya se vuelve algo disfuncional. Entonces, cuando un duelo se vuelve patológico, pues es porque la persona puede entrar en un estado de depresión y en un estado de melancolía. Y de ahí la importancia, pues sí, de buscar ayuda. Pienso que entre más pronto podamos, digamos, como trabajar los duelos posterior a la pérdida, pues va a ser muchísimo mejor. Hay personas que pueden, como solitas, hacer sus duelos y elaborar y superar el duelo. Yo por lo menos no personalmente, bueno, primero pues me declaro de codependiente, yo estoy en un programa de 12 pasos por codependencia y no he tenido pérdidas significativas por muerte, pero sí he tenido pérdidas de relaciones afectivas y esas pérdidas son muy dolorosas. Eh, y bueno, pues pienso que también, pues ligando esto del duelo con el programa de 12 pasos, me parece que CODA es, pues no es que le esté haciendo propaganda a CODA, ¿no? Pero pues digo por mi experiencia, pienso que es un espacio o los programas de 12 pasos, pienso que se puede hablar, se puede verbalizar acerca de las pérdidas y eso ya de por sí es terapéutico. Porque es que también un poco cuando estamos frente a una pérdida en un proceso de duelo podemos, si estamos en un programa de recuperación, podemos ver también, nos sirve para evaluar cómo estamos, porque ahí pueden, digamos, como podemos presentar recaídas, como
digamos, manifestar los patrones de codependencia como, por ejemplo, la negación, la complacencia, la evitación. Entonces me parece que frente a un proceso de duelo sí es importante como mirar cómo están esos patrones o esas conductas de codependencia. Y por otro lado, otra cosita ya para terminar, un indicador de cuando ya hemos superado los duelos es cuando podemos hablar de eso que nos pasó sin sentir dolor. Ese es un indicador que nos sirve para saber que ya hemos procesado ese duelo. Y bueno, básicamente eso era lo que quería decir. Gracias por escuchar. Gracias, Ana Milán. Sí, mira, digamos que cuando se enfrenta una pérdida, y luego por experiencia propia también un poco, lo más difícil de enfrentar una pérdida, hacer un duelo para mí es el primer año. Porque en el primer año yo tengo que enfrentarme a todas las situaciones que trae un año o con la pérdida, por ejemplo, de la persona de la persona pues, que produce la pérdida. O sea, cómo enfrentar la primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer año nuevo, el primer día del padre, el primer día de la madre, y sucesivamente todo ese cúmulo de experiencias que se presentan en un año son lo que constantemente me están evocando o volviendo a recrear a la persona o el dolor. Es muy duro, por ejemplo, los fines de año, pues, la Navidad, porque es que la Navidad, el Año Nuevo, son complicados de pasar para una persona que está en duelo, porque todo el mundo está feliz, menos la persona que está atravesando el duelo. Entonces uno está totalmente desintonizado, desincronizado con el mundo y con la vida. O sea, mientras que todo el mundo está feliz, yo estoy totalmente triste y totalmente deprimido y en el peor de los escenarios. Y a la primera lucecita de Navidad que se prende, eso se prende, mejor dicho, la tragedia para el interior de mi vida, porque en el fondo yo estoy viviendo una tragedia cuando todo el mundo está feliz o por lo menos se siente obligado a estar feliz. Y digamos que así sucesivamente, miren, les quiero decir que en esto hay datos importantes, les voy a dar un dato importante. El día en que mayor cantidad de asesinatos hay en Colombia es el Día de la Madre. Y eso tiene que ver con todo esto. Eso tiene que ver con la falta de duelos no resueltos. Eso tiene que ver con el dolor que produce esa fecha a algunas personas y cómo esas personas especialmente, digamos, o hay, digamos, en algunos lugares, en unos territorios del país, digamos, los antioqueños tienen un significado profundísimo con la madre. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese dolor se desencadena una cantidad de reacciones de las que ya hablamos, hablado un poco, las que ya hablado un poco, y si no se resuelve ese dolor interior, constantemente se va a estar presentando. O sea, querría decir que yo en mi vida no voy a poder ser feliz porque cada Navidad entonces voy a estar evocando el dolor. Entonces cuando en ese primer duelo pasa ese primer año, esos son los indicadores, entonces me dan una memoria selectiva de lo que yo pude, de lo que yo ya pude resolver. Quiere decir que si yo pasé la primera Navidad, la siguiente Navidad yo tengo una memoria de qué fue lo que hice y cómo fue que hice para pasar esa Navidad y mitigar el dolor. O por lo menos que no sea tan fuerte o incluso en un momento determinado manejarlo, controlarlo. Pero como yo no tengo un recuerdo, digamos, de la situación, de cómo manejar ese dolor, como no tengo y me estoy enfrentando a algo completamente nuevo, que es una vida sin la persona con la que yo estoy teniendo o con la que estoy teniendo una relación cualquiera que sea, entonces quiere decir que es aterrador. Aterrador. Cuando yo he hablado con personas que tienen una pérdida, lo primero que me dicen, uy, ¿cómo voy a pasar esta Navidad? ¿Cómo voy a pasar el cumpleaños? ¿Cómo va a pasar el día de la madre, el día del padre? ¿Cómo va a pasarla sin esa persona? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando se pasa ese primer evento, ahora, digamos que en el segundo año, digamos el primer año, pues todo esto es absoluta. Es que uno no puede desanormalizar la normalidad. Uno no puede decir que entonces es anormal sentir dolor. No, el dolor es absolutamente normal. El dolor es absolutamente necesario. El dolor es absolutamente enriquecedor en un momento determinado. Uno no puede negar el dolor, porque si lo niega, pues o sea, definitivamente la situación lo único que hace es rehusarse y empeorar el dolor.
Entonces, ¿qué pasa? Después del primer año, y si la situación permanece y persiste y la situación sigue siendo crítica, valdría la pena revisar. Pero si se hace prolonga en el tiempo, han pasado 2, 3, 4 años y la situación sigue la misma, sí, definitivamente hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando, o la situación no se ha resuelto. Julián está por ahí, levantó la mano, me parece. Hay una mano Sí, levantada. señor, soy yo. Buenas noches para todos. ¿Cómo va? ¿Me escucha su merced? Perfecto, Julián. Bueno, un saludo especial para todos los de la sala. Yo soy Julián, soy alcohólico. Y un abrazo a la distancia a Juan Carlos. Hombre, me perdí la charla de hace 8 días porque estaba laborando, pero digamos que, bueno, me voy al grano porque, digamos, me tocó muchísimo el tema que se está trabajando el día de hoy, o el tema, su merced decía ahorita, bueno, ahí le tomé varias pantallazos a las diapositivas porque hay unas cosas que noté. Yo estoy familiarizado con el tema del abandono, de las pérdidas, y pues no quiero victimizarme como en alguna oportunidad o como reiterativamente me lo dicen. Bueno, las personas que de pronto no comprenden la forma en que uno se expresa o de pronto sí me expreso mal. Pero yo recuerdo que mi mamá me dejó, no porque mi mamá me dejó detrás de una casa, en un potrero, como en una alcantarilla de ahí, porque le estaba haciendo infiel a mi padre la pescó, la encontró y le estaba haciendo infiel con el mejor amigo. Yo tenía 1 año de edad. No sé, y de pronto de golpe no he encontrado el concepto científico donde diga que una persona a esa edad, un infante a esa edad tenga memoria para recordar ese episodio. Pero mi padre y mi familia se encargaron durante muchos años, mucho tiempo, de grabarme en la cabeza que mi mamá, y perdóneme la expresión o el término que voy a utilizar, pero que mi mamá era una vagabunda y que yo era hijo de una vagabunda. Y entonces eso también hace mella. A la edad de los 6 años perdí una pierna porque me atropelló un bus de la empresa Los Libertadores en el municipio de Paipa, porque mi papá pues ya había conseguido otra persona y él se fue, me dejó al cuidado de un vecino y se fue con la esposa y las hijas. En ese momento eran 2 hijas. Entonces, ¿por qué me pasó el accidente? Pues porque mi papá me abandonó, me dejó porque pues yo era una carga para el señor Morales y pues esto es una vaina muy dura. Miedo, sentí mucho miedo, yo me voy a referir un poquito también a eso. Claro, a mí me da miedo muchas cosas. Y más aún, y lo decía Juan Carlos en su exposición, yo soy un adulto con gritos de niño, o sea, sigo siendo un niño, man, reclamando pendejadas, digamos, o no pendejadas, no sé cómo decirlo, son reclamando vainas. Este proceso del duelo es muy significativo y tiene que ser. Mire, yo, aparte de eso, hice mucho daño, man, porque a mí o sea, eso de inculcarle a una persona desde su infancia que es una mala persona. Mi papá me tenía una frase que me decía: usted no sirve ni para tostar mierda porque usted la deja quemar, usted no sirve para nada, usted es el mal recuerdo que me dejó su mamá porque su mamá es una vagabunda. Y más allá de todo eso, es que yo todo eso me lo creí, man. O sea, yo todas esas palabras negativas de las cuales me alimenté durante casi 20 y pico de años, se quedaron ahí. Las cascadas que me daba, mire, yo haciéndole el duelo a mi mamá y a mi papá en una de esas, un episodio que me traumó. Mi papá estaba en un estado de ebriedad porque él era
borracho también, y me quitó las muletas y me botó a la cama y con las muletas me encendió a muletazos y me daba enfermo. Este señor estaba, pero, o sea, estaba, primero era ebrio y parecía que tenía el demonio adentro porque me dio hasta que se cansó. Entonces, todo eso me alimentó. ¿Y qué causa eso? Ya lo decía, o sea, fue pucha, el dolor y el daño que yo enfrenté y causé. Yo eso lo transmití a unos hogares disfuncionales. Yo empecé a beber a los 9 años. Mi consumo o mi ingesta alcohólica y de sustancias psicoactivas de alguna u otra forma empezó a la edad de 9 años. Y, y digamos que como eso es progresivo, pero le hice daño a tantas personas. Tengo un hijo de 14 años que me odia, que la semana pasada me dijo que él prefería morir, que él no tenía papá. Eh, me le tiré la vida obviamente a la mamá, digamos entre comillas. Tengo una mujer maravillosa que me dio 2 hijos hermosos, que los amo, Andrés Nicolás y Sara María. Y pues Oscar Julián es hijo de la primera relación y también lo adoro, pero él es el que me odia en este momento. Y, y a mí eso dentro de la exposición, el tema de que la pérdida de un hijo, mi hijo tuvo una convulsión ya hace mes y medio, mi otro hijo, que él también tiene una limitación y yo me sentí morir, hermano. Mi papá falleció y yo pensé que lo había superado, mano. Y hasta hace muy poco, pues tuve que escribir y hacer ese duelo. Y, y hasta hace muy poco también, yo pensé que haber perdido mi pierna, o sea, pensé que eso no sé, o sea, que ya eso, perdí. Pero entonces ahorita hablamos de síndrome fantasma y todo eso lo viví yo. Y hasta hace relativamente poco yo me sentía mal porque me faltaba la pierna. La perdí hace más de 30 años. Y cómo es de importante ese duelo, ¿no? Y escribiendo y haciéndole, claro. Es que son tantas cosas, discúlpeme en la sala, pero me tocó muchísimo porque todavía sigo su autoestima está baja a pesar de que he trabajado en eso. Y no solo porque me falta la pierna, porque soy flaco, porque soy calvo, porque no me gusta como camino, porque, bueno, en fin, ciertas cosas. Y la vida me pone retos. Yo soy entrenador hoy, no estoy laborando, pero me metí en un proyecto de loco y soy entrenador de porteros. Les tengo un par de porteros profesionales y los manes me creen y yo me siento mal, que no sirvo para nada. Y lo decía Juan Carlos ahorita, tal vez escuchando la culpa, man, y el miedo y el temor a cagarla. Y yo creo que uno se acostumbra tanto al dolor que cuando le pasan cosas bonitas no las ve porque no se siente merecedor. Entonces, gran tema, Juan Carlos Sala, maravilloso, maravilloso tema. Yo me arrepiento y Estoy escuchando, Orlando. Falla y se salieron todos, pero ya volvimos.
Y Juan Sí, Carlos no demora de conectarse. Continúa. bueno, no, o sea, son muchas cosas, pero agradecer. Finalmente, el trauma que tengo, o sea, en este momento que tengo es que yo no soy capaz de llevar una relación sentimental. Me cuesta mucho eso, me cuesta muchísimo. Y esa vaina a veces creo que no soy merecedor de nada, man. Pero bueno, eso es de aceptar y eso es de trabajarlo. Muchísimas gracias por, por todo este proceso que se está viviendo, porque a pesar de que estamos en una situación difícil, pues digamos, por fin la tecnología sirvió para algo productivo, pienso yo, en mi caso, ¿no? En mi caso personal. Muchísimas gracias a los integrantes de la sala, excelente tema y gracias por escucharme. Gracias, Julián. A usted, Julián, muchas gracias. Qué Bien, pena con usted, pero pues me salí, pero fui a volver a entrar en un momento que me salí, discúlpeme. Virgilio iba a decir algo. no, Juanca, no, adelante. No, básicamente, si hay alguien que quiera decir algo más, discúlpenme, pues un problema técnico, pero ya estoy acá con ustedes de nuevo. Gracias, Julián, gracias, sí, no, pues yo conozco, pues obviamente toda su historia y gracias, pues yo finalmente lo respeto muchísimo, como le he dicho. Procesos muy duros y gente que como usted que es muy valiosa, yo soy una persona que con sus limitaciones y en este momento está trabajando en lo que trabaja como entrenador de arqueros, como entrenador deportivo, pues es todo un mérito importantísimo, ¿no? Creo que ese es el tema que uno a veces no se reconoce y es importante justamente, yo creo que también es una de las partes importantes de un adicto, ¿no? Y lo he dicho muchas veces y lo reitero, creo que para un adicto es muy difícil encontrar sus cualidades, ¿no? Un adicto, si yo he hablado, pues bueno, en muchísimas ocasiones y en muchísimos escenarios con una chica, tiene que pensarlo 3 veces, ¿no? Entonces yo creo que es justamente eso. Alguna hablaba un poco del tema del talento, los talentos, digamos, es un valor nominal. El talento lo que le dio a Dios era un valor nominal, los talentos eran dinero. Se medía por oro, plata y bronce. Y era una medida que era una copa y le entregó un talento a las personas y Dios le preguntó, bueno, ¿usted qué hizo con los talentos? ¿Qué hizo con lo que yo le di para ganarse la vida, para prosperar, para ayudar a las demás personas? ¿Qué hizo con eso? No, yo lo guardé bajo la cama. No fui capaz no fui capaz de arriesgarme, no fui capaz de entregarme, no fui capaz de ponerme a prueba. Porque es que esto es ponerse a prueba. Claro que sí, yo esperaría en un momento determinado reunir más de 100 personas en estas charlas. Claro que sí. Y obviamente yo quisiera que esto se llenara la sala de noche, que no entró no hubiese. Claro que sí. Y enfrentarse a esto no es fácil, y enfrentarse a la tecnología y que se cargue el Zoom y que esto no es nada fácil, para nada, pero definitivamente es lo que es importante hacer. Y creo que este mundo virtual está ofreciendo una cantidad de oportunidades y una cantidad de propuestas para enriquecer a las personas, para enriquecer a la gente, que finalmente pues de uno depende, ¿no? Entonces finalmente creo que sí es un riesgo, claro que hay que tomar riesgos, esto es un riesgo grandísimo, potencialmente inmenso, porque de por medio pues obviamente está el ego y de por medio hay muchas cosas, pero pues de eso consiste, en ponerle la cara a las cosas y ser capaz de enfrentarse, ¿no? Entonces yo creo que finalmente lo que no, o sea, lo que no mata a Julián lo lleva a uno a crecer, mi hermano. Y si usted ha superado hasta el día de hoy todo lo que ha superado, le aseguro más que usted es un hombre interiormente mucho más fuerte de lo que uno cree, o sea, muchísimo más fuerte. Yo creo que uno, justamente la adversidad es lo que lo hace un hombre, la adversidad es lo que lo hace un ser humano, la adversidad es lo que me hace crecer, lo que me hace comprenderlo a usted, y la adversidad es la que hace que usted me comprenda a mí. Eso es lo que hace verdaderamente algo, porque es que de todas formas, pues claro, es que si esto fuera una charla, yo me pongo a pensar si yo diera una charla de prosperidad, una charla de cómo ganar dinero, o cómo ser millonario, o eso, pues seguramente esto estaría lleno. Las charlas mías no son eso, las charlas mías son otra cosa completamente distinta. Yo no soy un motivador, se los he dicho, ni soy un pastor. Yo soy un entrenador, soy un coach, soy un
ni nada que se le parezca. Yo creo que finalmente, creo que lo que yo pienso que es importante es hablar desde el corazón, hablar desde el alma, transmitir lo que está por dentro, ¿no? Y eso no es popular. Estos temas no son populares, obviamente que no. Claro que no, porque si esto fuera popular, seguramente lo mismo que los grupos de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos. Si fueran populares, eso de los estadios del Campín estaría lleno. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, un día como hoy, seguramente, o sea, un día como cualquiera, un fin de semana o después de un fin de semana, ¿cuántas personas no habrán bebido? ¿Cuántas personas no estarán paseando? ¿Cuántas personas no estarán pasando tragedias interiores? ¿Y cuántas de esas personas no piden ayuda? Muy pocas, muy pocas. La gran minoría. La gran minoría. Yo veo un grupo de alcohólicos anónimos donde hay 4, 5, 6, 8, 10 personas. Y cuando hay 20, eso parece que fuera, mejor dicho, que estuviera rebosando un grupo con 20 personas. Y en espacios y escenarios donde un grupo por persona, alrededor hay 500, 1000, 2000, millones de personas. En Cedritos hay 3 grupos. En un grupo de Cedritos hay 20 personas, por ejemplo. ¿Cuántas personas hay en Cedritos? ¿Cuántas personas no están padeciendo una enfermedad? ¿Cuántas personas no están padeciendo? ¿Y cuántas personas de esas piden ayuda? ¿Cuántas de esas personas se salvan? Entonces, a veces sí recapacito mucho sobre eso, ¿no? Muchísimo. Entonces, como le digo, no son temas chéveres, yo no trato temas muy chéveres, pero pues sí trato temas que finalmente yo pienso que es importante tratar, porque le repito, los tratamientos no son para que la gente le guste, los tratamientos es para que la gente le sirva. Y eso espero yo, que yo no estoy esperando que de esta charla les guste, yo estoy esperando de corazón que les sirva, que le llegue alma adentro, que realmente como yo me interiorizo con ustedes, como yo me pongo, digamos, y me meto dentro de mí mismo y me puedo en un momento determinado entenderme como ser humano y poder transmitir un poco la esencia del ser humano. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, Ana Milena. Sí, Ana Milena. No, es cortico. No, pues nuevamente muchas gracias a todos. Gracias por las personas que han participado, por los que están en la sala. A usted, Juan Carlos, de verdad. También me llegó mucho el tema y simplemente decir que estoy muy agradecida con los programas de 12 Pasos porque a través de ellos también he podido descubrir mi esencia. O sea, yo también soy hija de padre alcohólico y madre muy codependiente y poder como despojarme, yo le llamaría, la figura sería como esos vestidos que me han puesto en donde digamos que ellos, de acuerdo a sus condiciones, a su como esa mirada de ellos hacia mí, que pues fue lo que pudieron dar porque no podían dar otra cosa, pero poderme despojar de eso, como quitarme esos vestidos, ¿no? Eso no me pertenece, y descubrir mi propia esencia, porque es construir mi propia imagen, eso me parece maravilloso, que es lo más valioso, o sea, poder saber quién soy yo a partir de mi propio criterio y no de los otros, y poder también no juzgar, ¿no? Porque pues poder entender que bueno, fue la vida que ellos tuvieron, sus posibilidades y lo que pudieron dar. Entonces, eso, simplemente expresar mi agradecimiento. Gracias. Gracias, Ana Milena. Bueno, yo acabo ya, creo que voy terminando, Ana Milena, y bueno, les agradezco muchísimo a las personas que han contribuido, que han hecho, pues han colaborado con este tema. Pues básicamente, pues yo, la verdad yo no vivo de esto, pero me ayuda bastante también para poder continuar trabajando en estos temas. Pues esto requiere, la verdad, para mí, ha requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha vida, mucha vivencia. Y les agradezco profundamente las contribuciones, Juanca. pero de verdad, de corazón. Entonces, Juan Carlos, yo quiero decir algo. claro, Jota, bienvenido, qué rico No, tenerlo acá. qué chévere, qué chévere. Y me encanta poder participar en esta conferencia. Yo siempre se me cruza en horario y hoy tuve la oportunidad de poder participar, Juanca.
y te quería agradecer muchísimo por esta maravillosa oportunidad de esta información que me regalas y que es tan interesante para mí y tan importante. Y me encantan tus conferencias, son bastante interesantes y me quedo mucho con algo que me llegó y es respecto a la muerte. Para mí ha sido un tema bastante interesante, ha sido un tema que me ha gustado mucho como mirar en el interior y leyendo por ahí cosas que me gustan. He venido como mirando que muchas veces yo vivo como si no me fuera a morir, ¿no? Yo hoy entiendo que vivo como si me fuera a morir. Entonces esto hace que cambie muchísimo mi percepción de esto y reconozco que vivo para morir, ¿no? Y durante mucho tiempo como que una de las cosas que yo más temía era la muerte, ¿no? O sea, voy a morir, ¿cómo va a ser esto? La pérdida de un ser querido. Y todo este tipo de cosas han hecho mucho ruido en mi cabeza y ahora últimamente he venido entendiendo que hace parte del vivir, como tú lo decías, ¿no? O sea, siempre van a haber duelos, siempre van a haber pérdidas, pero también qué sale de ellos, ¿no? Muchas veces una persona con una enfermedad muy grave y muere y uno dice, descansó, ¿sí? Y muchas veces es eso, ¿no? Y también rescato mucho lo que tú dijiste que me pareció súper interesante con el tema de sacar lo mejor de lo peor. Y para mí ha sido bastante importante reconocer y entender que lo que ha pasado y lo que también he pasado por cosas difíciles y han salido cosas muy buenas de ello. No es fácil reconocer eso, en el momento no es fácil, pero cuando le doy el tiempo suficiente y empiezo como a darme la oportunidad de generar un cambio, sí que empiezan a mejorar las cosas y empiezan a salir vainas muy interesantes. Así que Juanca, muchas gracias por tu invitación. Genial esta oportunidad de poderte escuchar. No, Gracias. Jota, no, usted mil gracias, hermano. De verdad que sí, había querido muchísimo tenerlo en las charlas porque pues, usted finalmente me ha ayudado muchísimo, igual que pues, muchas de las personas que están acá en este momento, ¿no? Entonces, yo sí le agradezco también mucho que estaba ahí y había tenido muchísima expectativa que en un momento determinado pudiera entrar a la charla, ¿no? Mire, es que Jota, y mire, yo creo que para un poco ya, como les digo, estoy ya terminando. Las cosas no se pueden ver desde el texto. Y es un poco lo que les he querido decir y lo que les he querido transmitir. Yo he tenido pérdidas importantes, he tenido varias pérdidas y muy importantes, y he tenido que atravesar duelos muy profundos. Pero digamos que cuando hoy en día veo esos duelos desde un poco desde un escenario, ya como casi que como un espectador, con una visión helicóptero del tema, como apartado del tema como observador, casi que de mi propia existencia. Veo, por ejemplo, que lo que les decía, a mí una escuela en la orfandad fue una escuela violenta, una escuela que me enseñó muchísimo. Y después tuve una pérdida importante, muy importante, que fue la pérdida de mi primer matrimonio. Fue una pérdida que pues no voy a entrar en detalles, tengo 2 hijos de ese primer matrimonio y fue una pérdida muy significativa y muy difícil de atravesar, verdaderamente difícil de atravesar. Y posteriormente a eso, volví a tener una relación volví a tener otra pérdida. O sea, lo que les quiero decir es que ahí fue cuando me di cuenta que el problema no era las pérdidas, el problema era yo. Es que no sabía elegir las personas, o en que no, bueno, uno que definitivamente el problema era mío, soy yo, no eran ni las personas, ni lo que pasaba con las personas, el problema era yo, el que estaba mal era yo, no las personas ni las circunstancias. Pero a donde voy es que cuando pierdo yo la primera relación, yo siento que se acaba el mundo. Y viene esa segunda relación, y de esa segunda relación nace mi tercer hijo, que es Pablo. Y si no hubiera sido porque yo me separo de la primera relación, no tengo esa pérdida, Pablo jamás hubiera nacido. ¿Sí? Y Pablo significa mucho para mí. Bueno, todos mis 3 hijos significan muchísimo para mí. Pero yo no concebí
la vida sin mis 3 hijos, yo no concebiría la vida sin Pablo, ¿sí? Y Pablo nació de la peor circunstancia, que fue de una separación recontratraumática. Pero si eso no hubiera pasado en mi vida, jamás Pablo hubiese nacido y jamás Pablo hubiera llegado a este mundo. O sea que en el plan de Dios, o sea, no voy a hablar de Dios, no quiero hablar de Dios, pero en el plan de la vida, dentro del plan del universo, llámelo como quiera, definitivamente, la vida o el universo no se equivoca, no se equivoca. Mi vida en este momento, yo estoy aquí vivo, pues yo les he contado y se los conté la vez pasada, básicamente yo estoy en este momento por 2 razones fundamentales, por lo que pasó con Pablo, por la frase que me dijo Pablo en un momento determinado, que es una frase muy impactante, que todavía me impacta profundamente, y porque en ese momento pude pedir ayuda y acudí a Orlando, y Orlando también me ayudó. Pero si yo no pido ayuda y no me voy a ayudar, seguramente estaría en las peores circunstancias. Y básicamente entonces que tengo que ver las cosas no desde el texto, porque desde el texto fue una tragedia, cualquiera de esos escenarios, pero desde el contexto es básicamente lo que me tiene vivo, ¿sí? Y lo que me tiene vivo hoy en día, y muy agradecido por todo lo que tengo. Yo estoy agradecido, a pesar de que si estoy enfermo, muy enfermo, o sea, muy complicado de salud, mi salud no es mejor, pero yo estoy muy agradecido por todo lo que me rodea, por las personas que me rodean, ¿sí? Por las personas que están conmigo, que me han acompañado, que me están ayudando, como Luz Estela, como Nicolás, como María Paula, a mi gente que ha estado a mi alrededor y me ha ayudado. O sea, que sin esas personas yo tampoco hubiera podido pasar todo esto. Y son personas que han llegado a mi vida, llegan en un momento determinado, que no las busco, aparecen, ¿sí? Y de pronto esas personas se convierten en algo importante y trascendental en mi vida, ¿sí? Pero básicamente, pero si lo mismo, si todas estas cosas no sucedieran, muchísimas cosas, muchísimas oportunidades y muchísimas situaciones no se presentarían en la vida. Algo, y a veces pasan cosas que nos llevan, a mí personalmente me llegan a pensar que fueron una tragedia y finalmente son el comienzo de una nueva vida, de una forma nueva de ver las cosas. Y quizás lo que usted dijo, Jota, es muy valioso. Sí, claro, yo pensé que yo nunca me iba a morir hasta que me morí, más. Sí, literalmente. Yo pensé que nunca me iba a morir hasta que me morí. Cuando me morí entendí que sí me iba a morir. Cuando tuve una muerte tan fuerte como la muerte física, como sentir que estaba muerto, hasta ese momento yo pensé que nunca me iba a morir. En ese momento entendí que yo sí me iba a morir y que yo soy un ser básicamente eso, que no va a morir y que puedo estar muerto en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier momento. Entonces, desde ese escenario sí es muy importante, pues volvemos al tema, que cada instante los pensadores zen, o el taoísmo, el taoísmo habla que uno no tiene nada en la vida, absolutamente nada, excepto el aquí y el ahora, ellos hablan de eso, pero tienen una teoría muy interesante, que me parece muy interesante, es que ellos hablan, por ejemplo, hay una lectura que alguna vez leí de una persona que sale de su casa y va caminando y se va a su trabajo. Y la persona cuando sale de su casa, pues tiene su casa, ¿sí? Que tiene que tiene una televisión, que tiene una cocina, que tiene unos muebles, que tiene una cantidad de cosas, y sale de su casa y se va para su casa y cree que eso le pertenece. Y la casa se quema. Y el señor llega a su oficina creyendo que tiene todo, pero el señor ya no tiene nada. Quizás un poco lo que pasó en Providencia, uno cree que tiene de todo, casa, que en un momento llega un buen terror o un tornado y acabó con todo. Entonces uno no le pertenece nada, absolutamente nada en este mundo. Uno no le pertenece nada, ni siquiera la propia vida, porque usted no está sujeto, ni usted maneja sus órganos no controlados. Usted no le dice a su corazón lata, y usted no le dice a sus pulmones, oiga, funcione, y al hígado le dice, oiga, funcione, y a los riñones no les dice, oiga, riñones, funcione. Eso no le corresponde a usted, ¿o sí? A nadie le corresponde eso. ¿A quién le corresponde eso? ¿Qué es lo que hace que eso funcione? ¿Y qué es lo que hace que deje de funcionar? Entonces, si fuera por mi propia vida, y si fuera por mi propia voluntad, definitivamente eso seguiría funcionando eternamente. Y funcionando bien, porque cuando no funciona bien tampoco es muy chévere, es que así también. Cuando las cosas no, cuando el organismo no funciona, cuando los órganos no controlados no funcionan, la pasa uno bastante regular, les cuento.
Entonces la vida no le pertenece a uno. Uno en realidad no tiene nada, absolutamente nada. El soplo de vida. Y el soplo de vida no le corresponde a uno, no le pertenece a uno. Entonces, Muy cierto eso. no vale la pena pensar tanto. No vale la pena pensar tanto. En la National Geographic decían una frase que a mí me encantaba. Decía, oiga, ¿sabe qué? Solamente piense en no pensar. No piense tanto. No se complique la vida es sencilla, manténgala simple. Sencilla. Muy sencilla. Juanca, Sí. ¿cómo va? Bueno, Calla, ¿cómo yo me presento aquí. Tengo una tocaya en las pantallas. Se llama Claudia García. Mi nombre es María Claudia García y soy hermana de Juan Carlos. Cada vez que lo oigo, aprendo algo nuevo de él. Hoy me hizo reflexionar en algo que que yo no había caído en cuenta y pudo haber afectado muchísimo mi vida cuando era chiquita. Ya después se lo contaré personalmente porque es algo pues que ya lo recordaremos, una bobada, pero que pudo haber afectado mucho mi vida porque es un tema con mi, a ver, no sé cómo decir, yo soy muy hipocondriaca. Yo somatizo todo. Y hoy entendí un poco por qué me pasa eso. Fíjese, después de tantos años y la causa de eso lo vine a descubrir hoy en su charla. Entonces siempre aprendo algo nuevo y gracias, gallitos. Gracias. Sí, Lo admiro mucho. mi hermana también es huerfanita, pobrecita. Entonces, Pobrecitos los huerfanitos. pero de todas formas a mi hermana la orfandad la afectó de una manera y a mí de otra, ¿no? Totalmente distinta. Totalmente distinta. Mi hermana, yo hablo con mi hermana y ella tuvo una percepción totalmente distinta de la orfandad y una infancia totalmente distinta a la mía siendo hermanos, siendo huérfanos del mismo papá, de la misma mamá, y vivimos circunstancias totalmente diferentes, totalmente diferentes. Eso Sí, es verdad. y las percepciones son totalmente distintas, ¿sí? Y le repito, pues vivimos las mismas circunstancias. Se nos murió el mismo papá y la misma mamá. Exactamente lo mismo. Y ella tiene una percepción distinta, completamente diferente. Ya eso no le afectó tanto como a mí en algunas cosas y seguramente le afectó en otras que a mí no me afectaron, no sé. Pues eso realmente es muy difícil medirlo. Pero lo que sí les quiero decir definitivamente es que todos estos temas son temas que vale la pena en un momento sentarse a mirar y a reflexionar y a sanar, sobre todo a sanar. Sobre todo a sanar, creo que es lo más importante, la sanación interior. Ya se me está acabando el tiempo del Zoom. Les agradezco muchísimo, les repito a las personas que, bueno, a todos, es que no, yo no puedo decir que a nadie en particular, a todos, les agradezco muchísimo a personas que, pues, que les han sido que son muy significativas para mí, les repito, Luz Estela, mi hermana, o sea, obviamente, Jota, Orlando, todos ustedes, Virgilio, todos, o sea, son personas muy importantes para mí. Julián también, a todos les agradezco inmensamente. Ana Milena, muchísimas gracias también por estar presente, por habernos acompañado, por haberme acompañado en todo este proceso también. Ana Milena es una persona que es psicóloga y es una persona que es altamente, que conoce el tema de verdad profundidad, porque es una persona que trabajó durante mucho tiempo en todos estos temas y yo le agradezco muchísimo que también esté acompañándonos. Y bueno, muchísimas gracias. A Estela, muchísimas gracias también. A todos ustedes les agradezco muchísimo que estén ahí, porque todos son muy significativos y espero que pues les haya servido, más que les haya gustado. Gracias. Realmente espero que les haya servido muchísimo. A mí me sirvió mucho haber hecho este ciclo y les quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Orlando, Claudia ¿querías decir García, algo? saludo.
Saludo a mi tocaya María Claudia. Un abrazo, gracias. Hola, Buenas noches. Claudia. Buenas Qué noches. bien. Gracias. A Muchas gracias y buenas noches. todos. Buenas noches. Yo me desahogué. Chao, María José. Ay, mire. Chao, Virgilio, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Ok. Ay, no puedo cerrar.